profesor, voy a grabar sobre el ejercicio 3.4, que es el ejercicio 1 del sistema de sustancias puras y sistemas cerrados. En el ejercicio tenemos que la siguiente tabla presenta una lista de temperaturas y volúmenes específicos del vapor de amonio en dos diferentes presiones, la presión 50 y la presión 60. Y tenemos las siguientes temperaturas y volúmenes. En el primer enunciado A nos pide hallar el volumen específico a temperatura de 120 grados centígrados Fahrenheit, 120 grados Fahrenheit y una presión de 54 librafuerzas sobre pulgadas al cuadrado. Y tenemos que hallar el volumen específico. Lo primero que tenemos que hacer es colocar los datos que tenemos. Por ejemplo, primero tenemos la temperatura, que sería 120 grados centígrados, y vamos a colocar la presión. La presión es a 50 y la presión a 60. Y la presión que queremos hallar, que será la presión 54. La presión a 50, que sería acá, queremos hallar su volumen. Tenemos ya su volumen a una temperatura de 120 grados Fahrenheit. 120 grados Fahrenheit, que sería 7.1110. Y acá a la temperatura 60, presión 60 a una temperatura de 120 grados Fahrenheit, que sería el volumen 5.891. Y nos piden hallar el volumen específico a una temperatura de 120 grados Fahrenheit con una presión de 54. Entonces el volumen sería X. Para hallar esto, primero tenemos que interpolar. Así que vamos a interpolar utilizando la calculadora. Vamos a interpolar para poder hallar el volumen específico por la calculadora. Vamos a utilizar la siguiente fórmula de A más BX. Entonces vamos a la calculadora, la encendemos, ponemos mode, seleccionamos la opción 2, stat, y la ecuación 2, porque es una interpolación lineal, 2A más BX. Entonces colocamos nuestras X. En este caso sería la presión, serían nuestras X, y nuestra Y sería el volumen. Primero colocamos 50 y su volumen, que sería 7.110. Solamente vamos a colocar la presión 50 y su volumen, y la presión 60 y su volumen. Que sería 5.891. Y vamos a colocar recién... me confundí. Ya, nosotros vamos a interpolar. Nosotros queremos interpolar para hallar el número que se encuentra entre el volumen en realidad, que se encuentra entre 7.110 y 5.891, de acuerdo a las presiones. Entonces, vamos a colocar en la calculadora, como va a ser una interpolación lineal, vamos a poner mode 2 stat y la opción 2, porque va a ser una interpolación lineal. Y vamos a colocar las X. En este caso, X va a ser las presiones. Y solamente vamos a colocar 50 y 60 y sus respectivos volúmenes, para poder hallar el número del volumen que se encuentra entre esos dos rangos. En este caso vamos a poner 50, que sería la presión, que sería X, y el volumen, que sería Y, que sería 7.110. Y 60, que es la presión, y el volumen de 60, que sería 5.891. ¿Ya? Después de haber hecho, vamos a hacer clic en AC y vamos a colocar nuestra X, que en este caso sería 54, nuestra presión, 54. Luego de haber puesto 54, vamos a hacer Shift 1 y vamos a hacer en regresión. Y vamos a poner el número 5, que va a estar multiplicándolo, y hallamos que nuestro volumen
a una presión 54 el volumen va a ser de 6.624. Interpolando por la calculadora, bueno, aquí está nuestra ecuación, así que vamos a escribirla. Y vamos a hallar primero, de acuerdo a esta ecuación, vamos a hallar A, B y X. Bueno, X sería 54. Entonces vamos a ir Shift 1, 5, regresión 1 para la A, y tenemos que A es 13.205. Shift 1, 5, regresión 2, que sería la B, que sería menos 0.1219. Entonces lo colocamos y es igual a 13.205 más la B, que sería 0.1219, multiplicando al 54. Colocamos toda la ecuación acá, 13.205 más menos 0.1219 por 54 y nos da el mismo resultado, que sería 6.624, con el que hemos interpolado. Obteniendo este resultado podemos decir que el volumen específico a una temperatura de 120 grados Fahrenheit con una presión de 54 libra fuerza entre pulgadas al cuadrado es de 6.6224 pies al cubo entre libra masa. Y así fue como llegamos al volumen específico. El enunciado B nos pide hallar una temperatura a una presión de 60 libras fuerzas entre pulgadas al cuadrado con un volumen de 5.982 con pi al cubo entre libra masa en grados Fahrenheit. Entonces, a una presión de 60 libras fuerzas, la presión sería constante y nos piden hallar la temperatura con el siguiente volumen, que sería 5.982. Entonces situamos al volumen en qué intervalos está y se encuentra entre los siguientes intervalos, entre 5.891 y 6.120. Entonces tomaría las siguientes temperaturas de 120 y 140. Entonces copiamos primero las temperaturas de la presión 60. Presión 60 y copiamos 120 y 140. Luego copiamos los volúmenes. 5.891 y 6.1, 120. Y copiamos recién el volumen que queremos, el volumen que nos dan como dato, que sería 5.982. Nos damos cuenta de que se encuentra entre los siguientes intervalos de números y queremos hallar la temperatura, así que temperatura sería nuestra X. Bueno, no, sería lo que queríamos hallar. Y 5.982 sería nuestra X. Vamos a tomar a este grupo de columna como X, el volumen, y a temperatura vamos a tomarlo como Y. Entonces colocamos mode stat 2, la ecuación lineal, y colocamos el X. Y vamos a colocar primero los volúmenes. Tomamos los volúmenes que tenemos en la presión de 60 grados. No vamos a tomar lo que queremos hallar, porque eso lo vamos a hallar después. Primero vamos a colocar solamente los datos de 120 y 140, las temperaturas y los volúmenes. Comenzamos con el volumen, 5.891 y el volumen de 6.120. Luego colocamos las temperaturas, que sería 120 y 140. Luego hacemos clic en AC y colocamos nuestra X, que sería que es nuestro volumen, que sería 5.982. 5.982 para saber en qué número se encuentra la temperatura, teniendo en cuenta los siguientes intervalos de 120 y 140, que ya lo copiamos. Así que vamos primero en Shift, Stat, luego 5, regresión, y hacemos clic en el 5. Y lo multiplicamos y nos da que nuestra temperatura a un volumen de 5.98 es de 127.94. 75. Comprobando.
Vamos a comprobar utilizando la fórmula de y es igual a más bx, y donde queremos hallar el a, el b, y ya tenemos el x, nuestro x, que serían 5.892. Entonces vamos a dar shift 5 regresión 1 y sería menos 394.4978, y shift 5 regresión 2, que sería la b, que sería 87.3362. Entonces colocamos y es igual a, que sería menos 394.4978, más la b, que sería, multiplicando, 8.3362 por 5.892, y vamos a colocar esto en la siguiente ecuación. Y nos da el mismo resultado. Entonces lo colocamos, que sería 127.946952. Entonces la respuesta sería la siguiente. El volumen, no, la temperatura sería la temperatura en grados Fahrenheit a una presión de 60 libras-fuerzas entre pulgadas al cuadrado, con un volumen específico de 5.982 pies al cubo entre libra masa, es de 127.94 grados Fahrenheit. El ejercicio C nos piden hallar el volumen específico a una temperatura de 110 grados Fahrenheit con una presión de 58 libras-fuerzas entre pulgadas al cuadrado, y tenemos que hallar el volumen en pies al cubo entre libra masa, mejor dicho. Entonces lo siguiente que tenemos que hacer es primero ver la presión. ¿En qué presión está? Está en una presión de 58, y en las tablas que nos dan solamente tenemos una presión de 50 y de 60 libras-fuerzas entre pulgadas al cuadrado, así que debe estar la presión entre las dos presiones, entre 50 y entre 60. Lo segundo que debemos hacer es ver primero la temperatura, 110 grados Fahrenheit, donde si es que nos dan la temperatura en las dos tablas, y nos damos cuenta de que no existe la temperatura a 110 grados Fahrenheit. Y bueno, lo que vamos a hacer es primero vamos a hallar la temperatura en 110 grados Fahrenheit para luego poder hallar el volumen. Entonces primero vamos a colocar la presión, que sería 50 libras-fuerzas entre pulgadas al cuadrado, la temperatura en grados Fahrenheit y el volumen. Primero vamos a hallar la temperatura, que debe estar entre 100 y 120, que es 110. Entonces colocamos las temperaturas y sus respectivos volúmenes, 100 y 120, y colocamos su volumen, que sería 6.836 y 7.1110. Lo mismo haremos en la presión de 60 libras-fuerzas, que tampoco existe a temperatura 110 grados. Colocamos 100 y 120 y colocamos el volumen, que sería 5.659 y 5.891, y recién colocaremos la temperatura, que sería 110 y 110, y esto es lo que queremos hallar, el volumen. Entonces nuestra temperatura, esto de acá es la X, sería nuestra X, y esto sería nuestra Y, esto también sería nuestra X, esto sería nuestra Y. Entonces vamos a interpolar con la calculadora la primera presión a 50. La presión sería constante. Entonces mode sería 2 stat, y ya utilizamos la ecuación lineal 2a más bx,
Y colocamos nuestras X, que sería 100. Solamente vamos a colocar esa temperatura y esa temperatura, los datos, porque tenemos los datos completos del volumen. 100 y 6.836 y 120 y 7.1110. Teniendo esto, colocamos a C y luego vamos a colocar nuestra X, que sería 110, nuestra temperatura para poder hallar el volumen. 110 y ponemos 1 stat, 5 regresión y utilizamos el 5 y nos va a dar que nuestra temperatura, nuestro volumen a una temperatura de 110 grados Fahrenheit es de 6.973 y es igual a 973. Este sería nuestro volumen a unos pie al cubo entre libra masa. Entonces vamos a borrar primero todo y luego colocamos de vuelta mode 2 stat en la ecuación lineal a más bx y colocamos nuestras x y nuestra y. Nuestras temperaturas sería 100 y 120 y luego colocamos nuestro volumen. Que sería el de 5.659 y 120 sería 5.891. Después de haber colocado eso, damos clic en AC y colocamos nuestra temperatura que queremos hallar, que sería 110. Shift 1, 5, que sería la regresión, utilizamos la opción 5 y nos daría que nuestro volumen a una temperatura de 110 sería 5.775. Volumen a una temperatura de 5.775 pies al cubo entre libra masa. Después de haber hallado nuestro volumen a una temperatura de 110 grados Fahrenheit para las dos diferentes presiones, vamos a hallar la presión 58 en libra fuerza entre pulgadas al cuadrado. Y la temperatura se mantendría constante, la temperatura sería 110 grados Fahrenheit. Y luego colocamos las presiones, que siempre van a estar en libra fuerza entre pulgadas al cuadrado, y el volumen, que siempre va a ser pie al cubo entre libra masa. Y colocamos la presión 58, va a estar entre la presión 50 y 60. Colocamos 50 y colocamos 60. La temperatura es constante y sabemos que la presión a 50 a una temperatura de 110 grados tiene como volumen el de 6.973 y una presión a 50 con una temperatura a 110 tiene como volumen al 5.775. Entonces, en el dato nos dan nuestra presión de 58, que estaría acá, y nos piden hallar el volumen específico. Entonces, estos de acá serían nuestras X y estos serían nuestras Y. Y vamos a volver a borrar todo en la calculadora. Y colocamos de vuelta, interpolamos mode 2 stat 2, la ecuación lineal de a más bx, y colocamos nuestras x, que sería 50 y 60, nada más. Luego vamos a la y, que sería 6.973 y el 5.775. Esos serían los intervalos en donde se encontraría nuestro volumen. Haz clic en AC y colocamos nuestra presión, que sería 58, que sería nuestra X, y le vamos a multiplicar Shift 1, 5 regresión por el 5. Y nos da como resultado el de 6.0146. Entonces vamos a comprobar, ¿ya? Utilizamos la misma ecuación, y es igual a más bx. ¿Dónde vamos a hallar primero A y vamos a hallar primero B? Nuestra X va a ser 58, la presión. Entonces Shift 1, 5 regresión 1, A sería 12.963
y shift 1, 5 regresión 2 sería menos la b, que sería 1198. Reemplazando todo esto acá en la ecuación 12.963 más menos 0.198 por 58, que sería nuestra x, nos daría igual. Vamos a volverlo a hacer. 12.963 más menos 0.1198 por 58, cerramos paréntesis, y nos da el mismo resultado, que sería 6.0146. Entonces podemos dar como resultado la respuesta RPTA, que el volumen específico a una temperatura de 110 grados Fahrenheit con una presión de 58 librafuerzas entre pulgadas al cuadrado es de 6.0146 pie cubo entre libra masa. Gracias.